grandeza sin igual. De esta tierra nuestra esencia espiritual, donde el tiempo es un pintor en la ventana. Sus calles cuentan historias de gloria y pena, monumentos de antaño, testigos mudos de batallas y fiestas de llantos crudos. Personajes del pasado viven en cuentos, en cada piedra hay ecos de sentimientos. Montañas, ríos, susurros en el viento, encuentro con lo eterno en un momento. ¿Cómo les va, señoras y señores? Muy buenas noches. Bienvenidos a Reencuentro, hoy sábado 22 de marzo del 2025. Pues bien, esta es una edición bastante amplia en su contexto temático y en el ámbito publicitario vamos a dar la bienvenida al Instituto Superior Tecnológico Aparicio Pomares, una entidad que se alista para el licenciamiento. Así que todos aquellos jóvenes que consideran que debe insertarse ya en el mundo laboral luego de 3 años de formación, tienen allí una gran alternativa. Reencuentro con la grandeza sin igual. De esta tierra nuestra esencia espiritual. Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aparicio Pomares. Instituto de Excelencia. Convoca examen de admisión 2025. Examen general, domingo 6 de abril. Postula a los siguientes programas de estudio: Enfermería Técnica, Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. Contabilidad, Industrias Alimentarias, Electricidad Industrial, Mecánica de Producción Industrial. Las inscripciones son de manera presencial, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. En el kilómetro 1,5, carretera Huánuco-Tingo María, Óvalo Esteban Pabletí. Examen de admisión 2025, domingo 6 de abril. Estudia en el mejor y único instituto de excelencia de la región Huánuco, Aparicio Pomares. ¡Te esperamos! Montañas, ríos, susurros en el viento, encuentro con lo eterno en un momento. Muy bien, el 15 de agosto de 1539, con la fundación de Huánuco en la gélida planicie de Huánuco, Pampa, tiene lugar también la presencia de la religión católica, puesto que a nombre de la Virgen de la Asunción tiene lugar esta nueva ciudad hispana. Hace 160 años esta presencia religiosa toma forma de administración eclesial y surge así la diócesis de Huánuco, un 17 de marzo. Y lo que vamos a compartir con ustedes es precisamente parte de la homilía de Monseñor Pedro Bustamante sobre esta trascendente fecha histórica en el contexto de la región de Huánuco. Es un momento de gratitud para todos nosotros. Es un momento de gran renovación en nuestra fe. Un tiempo para mirar hacia atrás con agradecimiento por todo lo que hemos vivido en estos 160 años, pero también hacia adelante con esperanza y compromiso. Desde su fundación, nuestra querida diócesis ha sido un faro de luz en esta parte central del Perú. ¿Cómo no recordar aquel año 1865? El Papa Pío IX desmembra la diócesis de Huánuco de la arquidiócesis de Lima, fundando la diócesis de Huánuco y nombrando como su primer obispo a Monseñor
Teodoro del Valle. El pueblo huanuqueño aquella mañana despertó con algarabía, con entusiasmo, con esperanza. La fundación de la diócesis de Huánuco, la diócesis más grande en territorio en aquella época, porque correspondía aún la fundación de la diócesis de Huánuco, con 2 departamentos, el departamento de Junín, toda su extensión, y el departamento de Huánuco. Todas las autoridades se habían reunido y las campanas de la iglesia parroquial, matriz de aquella época, sonaba al unísono. Había sido fundada la diócesis de Huánuco. Prepararon la llegada para el nuevo obispo de Huánuco, Monseñor Teodoro del Valle. Desde aquel entonces ya hemos caminado 160 años. 12 obispos, imagínense. Yo soy el número 12. Algunos de ellos murieron en olor a santidad. ¿Cómo no vamos a recordar la figura de Monseñor Sardinas, franciscano extraordinario? Murió en olor a santidad. Fundador de una congregación religiosa, las hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción, quienes están luchando arduamente para su pronta beatificación. Importante, como nuestra diócesis de Huánuco no se ha quedado atrás, ha dado frutos de santidad y seguirá dando. En esta querida diócesis también fue fundada la Congregación de las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción. Nacieron en Huánuco para el Perú. 2 congregaciones, la primera fundada por Monseñor Sardinas, en Lima obviamente, y la otra aquí en Huánuco. No fue fundada por Monseñor Sardinas, pero sí se supone que fue fundada por Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima. Entonces Huánuco desde el inicio ha tenido un papel importante en nuestra iglesia peruana. Desde aquel entonces todos los obispos se preocuparon asiduamente para atender esta extensa tierra que lo habían heredado de Santo Toribio y nada más que nada menos de los padres franciscanos. Ustedes saben, queridos hermanos, que los padres franciscanos cumplieron una preponderante labor aquí en Huánuco. Tenían un gran convento en la parroquia San Francisco de hoy, en lo que es hoy el colegio Leoncio Prado. Y desde allí se convirtió en un centro de operaciones para evangelizar en la sierra, para evangelizar la selva del Perú. Gracias a los padres franciscanos se lograron grandes cosas en Huánuco. Y no solo en Huánuco, sino también en Junín, desde Ocopa, la diócesis de Huánuco. En el año 1944, la madre diócesis de Huánuco da a luz a una criatura. Importante, por cierto. ¿Cómo se llama esa criatura? La arquidiócesis de Huancayo. En el año 1958 da a luz a otra pequeña criatura, la prelatura de Tarma, nombrando a su primer obispo, a un párroco de la parroquia San Pedro, a Monseñor Antonio Piul, que luego sería el futuro obispo de la diócesis de Huánuco. Tantas cristidencias han habido en esta diócesis de Huánuco. La providencia de Dios ha ido guiando y conduciendo esta historia. La de Lima engendró a Huánuco, ¿verdad? Y Huánuco engendró la arquidiócesis de Huancayo y también a la prelatura y hoy diócesis de Tarma. Seguiremos creciendo en el tiempo, mis queridos hermanos. Por eso la fundación de nuestra querida diócesis ha sido un faro de luz en esta parte central del Perú. Un lugar donde la fe ha florecido y la iglesia en Huánuco siempre ha cumplido un papel importante y donde cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad de experimentar el amor de Dios en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Sierra, selva y Huánuco, ¿qué es? Ceja de selva, el mejor clima del mundo. Fuerte aplauso para nuestra diócesis de Huánuco, hermano. A lo largo de estos 160 años, hemos visto cómo la palabra de Dios ha resonado en nuestros corazones
y cómo la Iglesia ha trabajado incansablemente para llevar el mensaje de esperanza y salvación a cada rincón de nuestra región. Monseñor Berroa escribió una monografía relatando la historia pastoral, extensa diócesis de Huánuco, y cómo los pastores habían pasado por un sinfín de dificultades, pastoreando un enorme territorio, el departamento de Junín con todas sus realidades tan duras, el departamento de Huánuco con todo su territorio tan duro y difícil. Ahí están escritas. Les recomiendo que lo adquieran, ese libro, y lo lean, porque es importante. Ahí está escrita la historia de la diócesis de Huánuco. Hoy, queridos hermanos, al recordar nuestra historia es importante que reconozcamos a aquellos que han sido pilares en nuestra diócesis, obispos, desde Monseñor Teodoro hasta el último, sacerdotes, religiosas, religiosos, diocesanos, ilustres hombres y laicos que han dedicado sus vidas al servicio del Evangelio. Su entrega y sacrificio han marcado un legado que nos inspira a todos. Debemos aprender de su ejemplo y continuar construyendo sobre los cimientos que ellos establecieron en la vida. En este tiempo de celebración, 160 años, también debemos reflexionar sobre nuestra misión actual, 2025. Los tiempos han cambiado. Ya no son los tiempos de Monseñor Teodoro. La sociedad en que vivimos enfrenta muchos desafíos. La pobreza, la violencia, la falta de educación y la crisis de valores. Como diócesis estamos llamados a ser la voz de los que no tienen voz y ser instrumentales en la promoción de la justicia y la paz. La fe no es solo un asunto privado, mis queridos hermanos y hermanas. Es un llamado a la acción. Debemos vivir nuestra fe en la vida cotidiana, llevando el amor de Cristo a aquellos que más lo necesitan. La fe debe de brillar a través de nuestras acciones. Es nuestro deber, queridos hermanos sacerdotes, hermanas religiosas, hermanos y hermanas, como decía San Juan Pablo II, a ser testigos del amor de Dios en cada encuentro, en cada gesto de bondad y en cada acto de servicio. Al celebrar estos 160 años, también miramos hacia el futuro con esperanza. La diócesis de Huánuco tiene un papel crucial en la construcción de un mundo más justo y fraterno. La fe aquí ha estado asentada prácticamente casi 500 años y 160 años en la diócesis de Huánuco. Señor de Burgos, un signo visible y sensible, el rey de Huánuco. ¡Feliz aniversario, querida diócesis de Huánuco! Montañas, ríos, susurros en el viento, encuentro con lo eterno en un momento. Y el 24 de marzo de cada año se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis para recalcar la urgencia de erradicar esta enfermedad infecciosa, la más mortal del mundo, con graves consecuencias sociales, sanitarias y económicas, por cierto. En esta ocasión vamos a presentarles alcances muy importantes por especialistas de eSalud Huánuco a propósito de esta efeméride en el ámbito de la salud. La tuberculosis sí se cura. En realidad es el día de lucha contra la tuberculosis, ¿no? El día que hay que concientizar a la población en general, no solamente al personal de salud, lo importante que es hacer diagnósticos oportunos y también prevención y promoción en cuanto a tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa muy prevalente en el Perú y en el mundo en realidad, pero Perú es uno de los lugares donde más casos de tuberculosis tenemos. Tenemos dos tipos de tuberculosis, principalmente la pulmonar y la extrapulmonar. Más frecuentemente la pulmonar en un 80%, cuyos síntomas
son importantes definir un poco, porque debemos sospechar tuberculosis en aquellas personas que tienen al menos 2 o más síntomas o signos sugerentes de tuberculosis, ¿no? Tos con flema, hemoptisis, fiebre, sudoración nocturna, baja de peso, y dentro de esto se incluye a lo que es lo sintomático respiratorio, ¿no? O sea, aquellas personas que tienen tos más de 15 días. Un diagnóstico oportuno y tratamiento oportuno puede no tener secuelas. El problema surge cuando el diagnóstico se retrasa, ya sea porque el paciente no acude o no se define el diagnóstico prontamente, ¿no? Y las secuelas pueden ir desde índoles psicológicas, estructurales, funcionales, ¿no? Hay pacientes que pueden quedar con daño pulmonar y que luego van a tener sintomatología persistente, ¿no? Y en casos extremos, las tuberculosis, por ejemplo, del sistema nervioso central puede dejar muchas secuelas que a veces por la ubicación puede ser muy complicado el manejo a largo aliento, ¿no? Sobre todo para el paciente. La tuberculosis se divide en tuberculosis sensible y tuberculosis drogoresistente. El tratamiento sensible son 6 meses según nuestra normativa que recién se ha actualizado con 4 tipos de drogas, mientras que la tuberculosis drogoresistente va a variar en función de la prueba de sensibilidad, porque hay resistencia a distinta farmacología que modifica el esquema. Comentar algo importante. Recientemente se han modificado los esquemas de tratamiento. Teníamos un tratamiento para multidrogoresistencia que era de 18 meses, que era muy poco tolerado por los pacientes, pero ahora han salido nuevos esquemas que se pueden dar incluso 6 meses, ¿no? Lo que facilita mejor adherencia y obviamente cumplimiento del tratamiento. La tuberculosis extrapulmonar se refiere a la infección por el bacilo de tuberculosis en cualquier otro órgano que no sean los pulmones, que son los más frecuentes en cuanto a su frecuencia. Los síntomas van a depender del órgano afectado en realidad, fuera de los síntomas generales que son frecuentes a todas las formas de tuberculosis: fiebre, decaimiento, pérdida de peso, sudoración nocturna. Existen los síntomas asociados al órgano afectado, dependiendo, ¿no? Si es a nivel neurológico, pueden haber alteraciones en la conciencia, en el nivel neurológico de la persona. Si es a nivel intestinal, puede haber dolor abdominal, diarrea, estreñimiento. Si es a nivel urinario, puede haber dolor, cambios en las características de la orina, etc. Lamentablemente, la tuberculosis extrapulmonar a veces es diagnosticada tardíamente porque siempre se piensa en las enfermedades más frecuentes del órgano afectado, ¿no? Entonces, cuando se llega al diagnóstico, a veces el paciente queda con secuelas dependiendo del órgano afectado. Las secuelas más peligrosas o más afectadas pueden ser las del sistema nervioso central, en la que el paciente queda con un déficit neurológico, un déficit intelectual a veces, o un déficit en la capacidad de comunicación, o incluso déficit motores, capacidad de movilizarse o de hacer actividades de vida diaria, ¿no? En cuanto a los otros órganos, va a depender de cuán afectado haya estado esto, ¿no? Puede quedar con secuelas leves, o puede incluso tener insuficiencias ya más profundas, ¿no? Los pacientes asegurados más o menos son, en este año hemos tenido algo de 38 pacientes con tuberculosis extrapulmonar. Va a depender de los grupos etarios también, ¿no? Donde la población adulta normalmente, al menos en nuestra población, es la más afectada. En general, las enfermedades infecciosas son siempre de los grupos más vulnerables, ¿no? En este caso, las poblaciones con menos recursos económicos, mayor hacinamiento, que es una de las orígenes en cuanto a la transmisión de la tuberculosis, tanto la pulmonar como la extrapulmonar. La frecuencia en nuestro país de tuberculosis es bastante alta y siempre hay que tener la sospecha de que pueda estar afectado otro órgano, ¿no? Sobre todo en pacientes que han tenido contacto con pacientes con tuberculosis pulmonar, que la vía respiratoria es la principal forma de transmisión, incluso en las tuberculosis extrapulmonares. Lamentablemente nuestro país aún está en proceso de desarrollo, en proceso de mejora en cuanto a su economía, su salubridad, los accesos a los servicios de salud. Todo eso afecta y incrementa la frecuencia, la incidencia de esta enfermedad en nuestro país.
En realidad la tuberculosis puede afectar a cualquier grupo etario. Pero sin embargo, en nuestra red asistencial en Huánuco, en Salud, de los más de 80 pacientes que hemos tenido en el 2024, la mayor parte son mayores de 18 años, teniendo un pico de mayor incidencia, que es casi el 70% de los pacientes, entre adultos y adultos mayores. Es un estrato que contiene a poblaciones o a grupos vulnerables. Obviamente, los adultos mayores es un grupo vulnerable. Allí tenemos pacientes que tienen factores de riesgo, como son diabéticos, hipertensos o pacientes que puedan tener diagnóstico de HIV, gestantes también. Son la población que está más en riesgo. Como sabemos, la mayor parte de personas aseguradas son un nivel socioeconómico medio. La mayoría son empleados, son trabajadores. Pero sin embargo, como ve, la tuberculosis no diferencia tampoco el estrato social, ¿no? Si bien es cierto, es más incidente en los estratos que menores ingresos tienen, sin embargo también puede estar presente en los estratos socioeconómicos medios, inclusive altos. Obviamente la incidencia y prevalencia allí es menor. ¿Por qué? Hay múltiples determinantes para que se dé la tuberculosis. Está el nivel socioeconómico, está el grupo vulnerable, el factor de riesgo, diabetes, hipertensión, adulto mayor. Está también factores que tienen que ver con la vivienda, hacinamiento, ¿no? Son múltiples factores que intervienen finalmente. Sabemos ya que el estrés, ¿no?, y la depresión también juegan un importante papel en disminuir nuestro estado de inmunidad, ¿no? Y por lo tanto no solamente nos pone en riesgo de tener tuberculosis, sino otras enfermedades infectocontagiosas. Los pacientes vienen al programa y en el programa nosotros los atendemos en forma personalizada. Cada uno es diferente. A ellos nos debemos, pues, nosotros el personal de salud. Estamos dándoles el tratamiento supervisado en Boca, en el programa del Hospital de Salud, son en forma presencial, porque tenemos que ver si el paciente hace alguna reacción a las medicinas. Segundo, para la adherencia al tratamiento, ¿no? En Salud Huánuco todavía tenemos las pastillas individuales. Un paciente que tiene un peso completo de más o menos de 55 kilos para arriba, entonces ellos van a tomar cerca a 11 o 12 pastillas. Entonces ellos ven esas pastillas y de por sí ya no lo quieren, empiezan a rechazar. De preferencia es verlos, ¿no?, y supervisar de que ellos estén tomando estas pastillas. Al inicio, el neumólogo pide una serie de baterías. Se les hace un BK de inicio. Luego, cuando ellos completan el mes, se hace un control. Y de ahí, mensualmente, hasta completar los 6 meses, se hace controles de baciloscopía con cultivos. Y aparte, se les está viendo, ¿no?, si hay algún cambio de color en la piel, si es que están haciendo ictericia, ¿no?, para poder comunicar al médico y ellos puedan ser atendidos oportunamente, ¿no?, y no nos abandonen el tratamiento. Están metidos en la casa y los apartan en la misma familia. Entonces, cuando ellos salen, van al programa y se encuentran con otros pacientes más. Entonces, ellos conversan, pueden sociabilizar. Ahí ellos no se sienten solos. Saben que no son los únicos, ¿no?, y que hay más pacientes igual que ellos. Los pacientes extrapulmonares son como supervisados médicamente por el neumólogo más la especialidad, a veces también por el infectólogo, ¿no?, porque hay casos específicos también de otro tipo de micobacteriums. Los pacientes son monitorizados permanentemente, ¿no?, tanto por el médico como por la parte de enfermería y laboratorio. Actualmente son 22. Si por mí fueran los 22, tendrían que estar acá en forma supervisada y personalmente. Pero también hay algunos que están postrados, ¿no? Algunos que ya tienen secuelas de TB meningia, entonces ellos están en su casa, no pueden venir, no los pueden traer. Otros, algunos adultos mayores que también están dentro de su casa y no tienen un familiar que los traiga. Entonces ellos son administrados vía telellamadas para poder verlos que cumplan, ¿no? Si tienes tos con flema por más de 15 días, acude a tu centro de salud. La tuberculosis se puede prevenir y curar. Llevar hábitos de vida saludable y una buena alimentación nos ayuda a recuperarnos de la tuberculosis. A ti que tienes tuberculosis, cumple con tu tratamiento y te salvarás. Recuerda, la tuberculosis sí se cura. Montañas, ríos, susurros en el viento. Encuentro con lo eterno en un momento.
Muy bien, y ahora hablemos sobre la capacidad exportadora de Huánuco. Pues es muy interesante. 2 son los productos que durante el año 2024 han permitido la clara inserción de Huánuco en el rubro exportador. Se trata de el cacao y la papayita andina. El año 2024 se cerró con unas cifras muy alentadoras. En el tema de cacao y sus derivados llegamos a 9.74 millones, siendo el principal producto exportador. Casi 10 millones llegando con el cacao y sus derivados. En cacao en grano, en misma pasta, ¿no? En licor de cacao y todos esos derivados que tiene este producto, ¿no? Que es muy cotizado en el mercado internacional. Y uno de los productos también que nos dio mucha alegría es la papayita andina, ¿no? Llegamos a $750,000, teniendo en cuenta de que nosotros como huanuquenses no consumimos este producto, y el principal mercado que requiere este producto es Chile, ¿no? Y ya lo hacen en enlatados, en conservas, en mermeladas, ¿no? Y ya lo transforman y le dan el valor agregado, ¿no? Donde también tenemos lo que es los frijoles, el baby banano, que sí siempre se está posicionando en la parte de la Amazonía. El café, el jarabe de yacón también, ¿no? Fue una de las novedades que se tuvo este año, ¿no? El jarabe de yacón, la palta, las hortensias, las granadas rojas, las semillas de kudzu, son productos que han salido de nuestra región y han llegado al mercado internacional, ¿no? Entre la principal empresa exportadora tenemos a Culcao, que llegó a 8.82 millones. Fue el que nos levantó y comenzó a exportar lo que es la pasta de cacao hacia el mercado internacional, y razón por la cual fue reconocida por la misma presidenta de la República, ubicada en Leoncio Prado, Tingo María, una empresa de esta región que ha apostado por la producción del cacao, ¿no? Y sus derivados en Tingo María. Estas cifras a nosotros nos ayudan a llegar a los principales potenciales exportadores y puedan mirar de diferente manera en qué puedo invertir, qué productos están siendo cotizados en el mercado, cómo puedo llegar. Entonces DIRCETUR, a través de comercio exterior, con el aporte, el apoyo de PROMPERÚ y MINCETUR, hacemos que el potencial empresa pueda llegar a la exportación, ¿no? Tenemos 2 empresas que están en la ruta exportadora. Ellos no están exportando, pero se ha identificado como potenciales exportadores para que ellos puedan apoyarlos, capacitarlos y brindar la asistencia técnica hasta llevarlos a la exportación, ¿no? Ese es el trabajo que hacemos como DIRCETUR en el tema del comercio exterior, y eso es lo que venimos a fortalecer a empresas, asociaciones, productores, que la meta es llegar a las exportaciones. Muy bien, y con estos aleccionadores alcances concluimos la primera parte del programa, y ahora tenemos que reconocer a nuestro anunciador. Reencuentro con la grandeza sin igual de esta tierra, nuestra esencia espiritual. Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aparicio Pomares. Instituto de Excelencia. Convoca examen de admisión 2025. Examen general, domingo 6 de abril. Postula a los siguientes programas de estudio: Enfermería Técnica, Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, Contabilidad, Industrias Alimentarias, Electricidad Industrial, Mecánica de Producción Industrial. Las inscripciones son de manera presencial, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. En el kilómetro 1,5, carretera Huánuco-Tingo María, Óvalo Esteban Pabletí. Examen de admisión 2025. Domingo 6 de abril. Estudia en el mejor y único instituto de excelencia de la región Huánuco. Aparicio Pomares. ¡Te esperamos! Montañas, ríos, susurros en el viento. Encuentro con lo eterno en un momento. Muy bien, y ahora habla el lenguaje de la música a través de una creación exquisita e inmortal que obedece a la pluma creativa de
Isabel Granda, Chabuca Granda. Se trata de La Flor de la Canela, interpretada por la Orquesta de Cámara Pax Arts. Sin igual de esta tierra, nuestra esencia espiritual. Muy bien, y en esta ocasión también vamos a recordar al gran José Barallanos, aquel que nos legara la monumental obra Historia de Huánuco, que se escribiera en el año 1958 del siglo que pasó y no ha sido superada hasta este momento. Barallanos nos indica con un pensamiento muy concreto: dime qué has hecho para engrandecer tu tierra. Y él sí que la engrandeció y con creces. No hay ninguna producción editorial que resulte emblemática como esta Historia de Huánuco, de 500 y tantas páginas muy bien documentadas. Pero ahora tenemos otra persona que nos va a conducir por otro sendero para conocer el existir de José Barallanos. Se trata del doctor Eliseo Talancha Crespo, editor precisamente de las obras que dejara por publicar José Barallanos.
Yo creo que José Narciso Vara Llanos es uno de los más importantes intelectuales que ha producido Huánuco para el Perú y para el mundo. Y digo esto porque en base a su formación académica ha tenido una producción intelectual múltiple. Y entonces podemos percibir su faceta de jurista, de historiador, de poeta, de ensayista, de escritor, pero juntando todo, creo que Vara Llanos se muestra, se exhibe dentro de la intelectualidad peruana como un humanista, como un hombre que tiene una visión global, holística, de lo que es la vida social y cultural de Huánuco, pero también del Perú. Entonces, esto nos lleva a pensar que José Vara Llanos, al incursionar en estas disciplinas, hace uso de la filosofía para pensar, para meditar, para reflexionar sobre asuntos, materias, personajes, autores, que buscan darle un sustento a su pensamiento, a su teoría. ¿Y cuál es esa teoría, no? La teoría de la andinidad. Lo que él ha buscado es encontrar ideas que nos hagan comprender de que nosotros somos fruto de un mestizaje, de una fusión, de una simbiosis de la andinidad, pero también de la hispanidad. Y él viene a terciar entre los hispanistas y los indianistas, y nos habla de que estamos frente a un país mestizo, y quieras o no, estamos en un país cholo. Y por eso creo yo que este hombre ha tratado de reflexionar, de pensar para hacernos comprender qué somos los peruanos, ¿no? Sobre todo a partir de un momento en que la intelectualidad, ¿no?, conformada por José Carlos Mariátegui, por Jorge Basadre, por Pedro Zulem, por distintos intelectuales del centenario, porque José Vara Llanos pertenece a la generación del centenario, en la que han tratado de interpretar la realidad peruana. Y el acierto de José Vara Llanos es hacerlo no desde la costa, no desde la comodidad de un escritorio, de un gabinete, sino hacerlo desde su visión indígena, desde su visión del Ande, por el hecho mismo de él haber vivido, ¿no?, haberse nutrido, ¿no?, de la estirpe y de la cultura andina, cuando, habiendo nacido aquí en la ciudad de Huánuco, un 20 de marzo de 1907, ha sido llevado a Jesús, hoy capital de la provincia de Lauricocha, y ahí creo que él se ha alimentado de la andinidad. En las vacaciones solía ir a Lima. Ahí frecuentaba yo a José Vara Llanos, uno en su oficina, en su estudio de la Plaza San Martín, y otro en su domicilio, en Las Américas, en Balconcillo, en el distrito de la Victoria, ¿no? Y entonces esta cercanía ha dado lugar a un fuerte cordón umbilical, que nosotros, atraídos por la letra, lo hemos visto como un paradigma, ¿no?, como un referente. De él lo primero que escuché fue de labios de Juan Ponce Vidal, y entonces era la curiosidad de conocerlo, ¿no? Y ciertamente me precio de haber tenido su amistad, de haber sostenido correspondencia, de haber intercambiado reflexiones. Obviamente que yo por entonces era un adolescente, él tenía una erudición, una visión, pero esta amistad me ha permitido que él me pueda conectar con el mundo académico. Recuerdo que solía invitarme a sus actividades culturales, ya sea en la Sociedad Geográfica de Lima, en el Girón Puno, o en la ANEA, en la Asociación Nacional de Escritores del Perú, en diversas actividades, y también en sus compromisos y sus reuniones sociales que él tenía, ¿no? Entonces él en alguna medida ha sido el enlace, el puente, la bisagra, para aún a temprana edad introducirnos con intelectuales como Mauro Aquino Albornoz, como Virgilio Roel Pineda, con
me acuerdo del maestro Parra Morzán, y tantos académicos, tantos intelectuales que tenían algo en común, ¿no? Y ese algo en común era la andinidad. Creo yo que José Barayanos ha sabido rodearse intelectuales, de trabajadores de la cultura, se han nutrido, se han cargado, se han alimentado de la andinidad, ¿no? Ya sea en la pintura, ya sea en la literatura, ya sea en la sociología, en la historia, ¿no? Hemos tenido la fortuna de que a su muerte la familia nos haya hecho entrega de una parte de su acervo documentario, una parte de algunos trabajos inéditos. El resto lamentablemente ha sido saqueado, diríamos, su biblioteca, que era muy rica. Y lo que nosotros hemos tratado de hacer hasta ahora como depositarios, ¿no?, del legado de José Barayanos es entregarlo al lector. Y entonces hemos publicado primigeniamente un libro inédito, Huánuco y la guerra con Chile. Luego se publicó un trabajo, Andinología peruana, de Saturnino Vara Cadillo. Ahora Presencia. En estos 2 tomos queda por trabajar 2 trabajos adicionales. Uno, lo que podría ser el epistolario de Barayanos, donde se reúnen las cartas que él sostenía con personalidades del mundo cultural, tanto de Lima como del extranjero. Y lo otro podría ser su trabajo en el Congreso de la República como senador, ¿no?, en un título que muy bien podría llamarse Barayanos el parlamentario. Así que con esto prácticamente nosotros vamos a estar honrando y saldando, ¿no?, este encargo de mantener y de tener siempre vigente el pensamiento de José Barayanos. Reencuentro con la grandeza sin igual de esta tierra, nuestra esencia espiritual. Muy bien, y ahora vamos a hablar sobre una enaltecedora y regocijante noticia para el Perú a partir de su patrimonio documental. Y es que el Comité Peruano Memoria del Mundo de la UNESCO entregó al Archivo General de la Nación los certificados de ingreso a su registro de los manuscritos que datan de 1587 a 1613 sobre el origen del pisco. Así, la UNESCO ha reconocido la trascendencia de estos escritos registrados como escrituras públicas que documentan la producción, comercialización y exportación del aguardiente de uva, así como la vida económica y social del Virreinato del Perú. Este hallazgo demostraría por su antigüedad y contenido que el pisco tiene raíces profundamente peruanas. En el corazón de nuestra historia, un legado perdura hace más de 400 años. El pisco. Manuscritos que datan de los siglos XVI y XVII describen la historia de cómo los conquistadores trajeron las primeras vides al Perú. La destilación del vino dio paso al aguardiente de uva, conocido como pisco, y su posterior producción consolidada en Ica. El Perú vio así nacer la bebida que hoy es su emblema nacional. Gracias a la labor del Archivo General de la Nación, 4 documentos históricos que atestiguan el origen peruano del pisco han sido declarados Patrimonio Cultural de la Nación. En diciembre de 2024, la UNESCO inscribió en el registro Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe los manuscritos que confirman el origen peruano del pisco, consolidando su lugar en nuestra historia e identidad nacional. El pisco es más que una bebida, es legado, es Perú, y el Archivo General de la Nación seguirá preservando estos valiosos documentos para asegurar que su historia y tradición continúen siendo la identidad de todos los peruanos.
Hoy nuestro país celebra un día histórico, dado que UNESCO reconoce expresamente que los 4 manuscritos del siglo XVI y XVII, los mismos que versan sobre el origen del pisco, forman parte del registro de memoria del mundo para América Latina y el Caribe. Tomando en cuenta los 4 manuscritos antes referidos, el Ministerio de Cultura emitió la resolución viceministerial 58-2025 BMPSIC/Ministerio de Cultura, mediante la cual se declaró como bien inmaterial integrante del patrimonio cultural de la nación a los conocimientos, técnicas y valores asociados a los sistemas tradicionales de producción del pisco en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de Locumba, Sama y Caplina del departamento de Tacna, conforme con el alcance geográfico establecido en la denominación de origen pisco. Hoy afirmamos mandatoriamente que el origen del pisco es peruano. Ello queda evidenciado en el conjunto de manuscritos que datan de 1587 a 1613, época del Virreinato del Perú. Estos valiosos documentos incluyen testimonios históricos que narran sobre la producción y comercio del aguardiente de uva, valga decir, el pisco. Estos documentos no solo fortalecen la identidad nacional, sino que son testigos invaluables de la herencia histórica del Perú y de la relevancia del pisco como símbolo de orgullo y tradición. La Oficina de UNESCO en Perú este año cumple 30 años en nuestro país. La memoria documental es un bien común que no solo testimonia nuestra historia, sino que también fortalece nuestra identidad. Nos conecta con nuestras raíces y nos permite comprender mejor nuestro presente y nuestro futuro. Nos honra acompañar la entrega del certificado de inscripción del documento Los orígenes del pisco, manuscritos del siglo XVI y XVII, en el registro regional del programa Memoria del Mundo de la UNESCO para América Latina y el Caribe. A continuación, la presidenta de la República, Dina Boluarte, el representante de la UNESCO en el Perú y el ministro de Cultura participan de la develación del certificado oficial de incorporación del documento patrimonial Los orígenes del pisco, manuscritos del siglo XVI y XVII, al registro regional del programa Memoria del Mundo de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Hoy nuestra blanquirroja golpea cada corazón de los peruanos porque nos sentimos más que orgullosos de este certificado que la UNESCO brinda al Perú. Los orígenes del pisco, manuscritos del siglo XVI y XVII al registro regional del programa Memoria del Mundo de la UNESCO para América Latina y el Caribe, es un paso crucial en el camino que nos llevará a alcanzar nuestro mayor objetivo, que es el reconocimiento mundial de los orígenes del pisco peruano como parte esencial de nuestro legado cultural para la humanidad. En ese sentido, hoy quiero anunciar que estamos realizando las gestiones para postular este documento patrimonial al registro internacional de la UNESCO. Dicho registro reúne una lista de documentos históricos de importancia mundial con el fin de preservar el patrimonio documental sobre los orígenes de nuestra bebida bandera y generar conciencia sobre su trascendencia. En esta postulación no estaremos solos. Por ello, vamos a postular conjuntamente con la colección privada del señor Johnny Schuller, actual presidente de la Academia Peruana del Pisco, a quien también le agradecemos y le pedimos que nos acompañe aquí en el podio. Este esfuerzo nacional es un símbolo de unidad y fortaleza en la defensa de nuestro patrimonio. Como Estado, seguimos firmes en la batalla cultural y legal por la defensa de nuestro legado documental sobre los orígenes del pisco. Unidos, seguimos adelante para afirmar con orgullo ante el mundo que el origen de nuestra bebida de bandera es y será siempre peruano. Montañas, ríos, susurros en el viento, encuentro con lo eterno en un momento.
Muy bien, amigos de Reencuentro, les contaré que a partir del Día del Artesano, que se celebró este 19 de marzo, tiene lugar una feria que se denomina Manos Creativas y que llega a su fin hoy. Así que, si no tienes nada agendado para lo que queda del día, ven con tu familia y tus amigos a disfrutar de una noche de arte, cultura y buena música. La fiesta sigue hasta las 10 de la noche. Una fiesta en el contexto cultural, claro está. Y de este modo también apoya a nuestros talentosos artesanos. Ya lo sabes, la cita es en el Malecón Calicanto. Y ahora tenemos que reconocer a nuestro anunciador. Reencuentro con la grandeza sin igual de esta tierra, nuestra esencia espiritual. Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aparicio Fogmares. Instituto de Excelencia. Convoca examen de admisión 2025. Examen general, domingo 6 de abril. Postula a los siguientes programas de estudio: Enfermería Técnica, Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. Contabilidad, Industrias Alimentarias, Electricidad Industrial, Mecánica de Producción Industrial. Las inscripciones son de manera presencial, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. En el kilómetro 1,5, carretera Huánuco-Tingo María, Óvalo Esteban Pabletí. Examen de admisión 2025. Domingo 6 de abril. Estudia en el mejor y único instituto de excelencia de la región Huánuco. Aparicio Fogmares. ¡Te esperamos! Montañas, ríos, susurros en el viento. Encuentro con lo eterno en un momento. Muy bien, y Reencuentro concluye así con un programa, como ustedes han visto, con una vastedad de temática ampliamente tratada por personas versadas en los temas. De verdad, para quien les habla es realmente grato poder estar en comunicación con ustedes semana a semana. Pues bien, que esta última semana de marzo que se inicia mañana domingo 23 sea de planificación para poder regocijarse aún más durante el mes de abril, trabajando en unión familiar, apoyando a los hijos en su realización como educandos, en fin, siendo felices en la medida de lo posible. Muy buenas noches y gracias por su cordial sintonía. Reencuentro con la grandeza sin igual de esta tierra, nuestra esencia espiritual, donde el tiempo es un pintor en la ventana. Sus calles cuentan historias de gloria y pena, monumentos de antaño, testigos mudos de batallas y fiestas de llantos crudos. Personajes del pasado viven en cuentos, en cada piedra hay ecos de sentimientos.